mientras considerábamos que este iba a ser uno de los temas fundamentales y principales del día, otro hecho que se dio a conocer aproximadamente poco después de las 2 de la tarde, sin embargo, copó la atención de la opinión pública. Y es que mientras el diputado y senador electo por el Partido Colorado atendía a sus correligionarios, legisladores electos para el próximo Congreso en su quinta de la ciudad de Capiatá, Erico Galeano era imputado por asociación criminal y lavado de dinero. Enrique. Tema destacado en esta jornada. El diputado Colorado y senador electo Erico Galeano fue imputado por la Fiscalía, que además pide su desafuero y prisión preventiva. Los fiscales Silvio Corbeta y Denny Jumpak formularon imputación contra el diputado cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero y asociación criminal, en un caso que tiene relación como una especie de ramificación con el esquema que hoy conocemos como a ultranza. El acta de imputación es muy claro y además demuestra cómo hay una propiedad, una casa que abre una investigación en torno a el diputado Erico Galeano. Una casa que ya conocimos el año pasado, cuando empezaron a hacerse los allanamientos, aparece una factura de la ANDE, una transacción que de alguna manera vinculaba al clan Infran con Erico Galeano, y la cosa pareció que quedó ahí, como que se durmió en esa instancia de la investigación. Hoy conocemos los detalles de esa propiedad y el vínculo aparente de Erico Galeano con el esquema narco más grande que se haya detectado en Paraguay. Vamos a desglosar parte de lo que dice justamente este documento redactado por estos dos fiscales. El 8 de febrero de 2013, el señor Erico Galeano compró el inmueble situado en el distrito de Altos, individualizado como tal, lote tal, que cuenta con la corriente catastral tal, lugar denominado Aqua Village, por valor de $210.599, que los pagó de la siguiente manera, cuenta la Fiscalía. Una entrega inicial de $10.530 y después un saldo de $200.000 que se pagó en 18 cuotas mensuales en forma consecutiva y fue cancelado en su totalidad el 22 de septiembre del 2014. Después agrega algo la Fiscalía que ya nos había llamado la atención el año pasado. Dice, el 14 de julio del 2018, como consecuencia de su asunción al cargo del diputado nacional, el señor Erico Galeano, presentó la declaración jurada de sus bienes ante la Contraloría, ocasión en la que no declaró como parte de sus activos este mencionado inmueble, el primer gran elemento de sospecha. ¿Por qué Erico Galeano no declaró esta propiedad? ¿Se acuerdan que se había dicho que se olvidó, que omitió una propiedad que le costó al $210.000 y que después vendió por $1 millón? Bueno, sigamos avanzando con la siguiente placa, porque ahí empieza a contarse cómo fue la venta de este inmueble. Otro de los capítulos claves en esta historia. Dice, la celebración de este contrato privado, acá ya habla de cuando Erico Galeano vende esta casa, dice, constituiría una simulación, la cual fue realizada a fin de no dejar registro acerca de los datos del verdadero comprador, identificado como Miguel Ángel Infran Galeano. Ya en la parte anterior decía que Erico Galeano vendió esta propiedad después por $1 millón a una persona. La Fiscalía detecta que realmente el comprador fue Miguel Ángel Infran Galeano, alias Tío Rico, el hombre que hoy llegó extraditado de Brasil. Dice, quien precisamente en el año 2020, junto con Sebastián Enrique Marcet Cabrera, el uruguayo, formó parte de la organización criminal transnacional creada en territorio paraguayo, la cual, desde nuestro país, envió al extranjero cargas de clorhidrato de cocaína, específicamente en fechas anteriores al mencionado acto de compraventa. Acá la Fiscalía ya descubrió que el hombre compró esta propiedad en Aqua Village por $210.000, pagando a cuotas, vende por $1 millón a una persona y la Fiscalía dice, realmente quien compró esta propiedad es Tío Rico, quien con Sebastián Marcet fueron los que montaron este gran esquema narco que se detectó y que nosotros hoy llamamos a ultranza. A ver, seguimos con el acta de imputación y van a encontrarse con la descripción de la vinculación de Erico Galeano. Dice,
El señor Erico Galeano, acá es como que resume, recibió en efectivo la suma de $1 millón proveniente del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, cuya ganancia la obtuvo Miguel Ángel Insfrán Galeano mediante la realización de la referida actividad ilícita y a fin de asegurarle el disfrute de dicho bien. El citado imputado celebró el contrato privado de compraventa con Hugo Manuel González Ramos en la oficina de la escribana Olga Peralta, quien se encargó de confeccionar el mencionado contrato privado de compraventa en octubre del 2020, a pedido de Erico Galeano, el cual fue firmado en la misma fecha, oportunidad en la que el comprador le entregó al vendedor la plata, la cual fue contabilizada por un tercero, quien para el efecto trajo una máquina contadora de billetes. O sea, frente a la escribanía, en la escribanía, Tío Rico lleva una máquina para contar billetes para poder pagarle $1 millón en efectivo a Erico Galeano para comprarle esa casa en Aqua Village. Y después Erico Galeano olvida declarar esa casa en su declaración jurada. Elementos que levantan mucha sospecha y que según la fiscalía, bueno, era dinero que venía del narcotráfico. A ver la siguiente placa. Sigue contando la fiscalía, estos dos fiscales en esta acta de imputación. Dice, sin embargo, en otro momento, Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en cuestión, sino también le habría brindado a los principales líderes del grupo ilícito, es decir, además de Miguel Ángel Insfrán Galeano, a Sebastián Marcet, el medio de transporte de su propiedad para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional, específicamente mediante la aeronave con matrícula ZP-BHQ, propiedad de la empresa Alpina S.A. del imputado Erico Galeano. Es decir, Erico Galeano además le proveyó un avión a Tío Rico y a Marcet para que puedan movilizarse dentro del territorio nacional. ¿Tenemos una placa más? A ver, esta creo que es la última de este resumen que hicimos del acta de imputación. Es decir, Erico Galeano Segovia habría estado al servicio de la organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína enviadas desde el territorio nacional hasta su destino final, generalmente al continente europeo, la cual realizó su actividad ilícita en el país, precisamente dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 2020 y 2021, a la cual le proveyó su aeronave con el objeto de que los integrantes del mencionado grupo ilícito puedan trasladarse en vuelos locales para de esa manera concretar el envío de la droga a los países extranjeros. En síntesis, esta propiedad que vende Erico Galeano en $1 millón en efectivo es parte de un esquema de lavado de dinero según presume la fiscalía. Pero no solamente eso, además les proveyó de un avión a Tío Rico y a Marcet para que puedan operar dentro del territorio nacional con este esquema narco que montaron y que hoy conocemos como esquema ultranza. El acta de imputación tiene una peculiaridad, don Oscar, y es que habla con una claridad y con un lenguaje muy sencillo. Al punto que explican los fiscales por qué solicitan esta medida de prisión para Erico Galeano. Y dice el documento: la aplicación de la referida medida cautelar, que es la prisión, se encuentra suficientemente justificada, ya que los hechos investigados por el Ministerio Público atribuidos al señor Erico Galeano Segovia reúnen los requisitos exigidos por la referida regla procesal, puesto que habría obtenido dinero proveniente del narcotráfico y habría estado al servicio de la organización criminal de carácter transnacional conformada en el territorio nacional, liderada principalmente por Sebastián Marcet y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Y explica que han, entre 2020 y 2021, enviado al extranjero 17.340 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuyas ganancias obtenidas en consecuencia fueron insertadas al sistema financiero y económico. En tal sentido, dice que existe alta sospecha de que el señor Erico Galeano Segovia no solamente habría recibido de Miguel Insfrán Galeano la suma de $1 millón proveniente de la mencionada actividad ilícita, sino que también habría obtenido otras ganancias insertadas dentro del sistema financiero y económico nacional, las cuales, agrega,
se encuentran en plena etapa de investigación y que el imputado, estando en libertad, podría obstaculizar la ubicación o hallazgo de objetos que eventualmente podrían ser sometidos a comiso. Ese es un elemento que se llama peligro de obstrucción, un requisito para otorgar una medida cautelar de este tipo. Y acá agrega un elemento interesante. Sí. Al estar vinculado con la organización criminal investigada dentro del operativo Ultranza, cuya situación fue descubierta a partir de la intervención de agentes fiscales asignados en la investigación, existe la sospecha de que el señor Erico Galeano podría ocultarse o bien abandonar el país, ya que al disponer de una aeronave, la cual fue utilizada para transportar a los principales integrantes del grupo criminal, queda claro que tiene la facilidad de salir por contar con los medios logísticos para ella. Finalmente, de acuerdo a los hechos punibles, este es el peligro de fuga. Entonces, peligro de obstrucción, peligro de fuga. Finalmente, de acuerdo a los hechos punibles cuyas comisiones se le atribuye, cabe hacer notar, de conforme a las reglas del concurso establecidas en el artículo 70 del Código Penal, que el marco oscila de 5 a 22 años y 6 meses de prisión, situación que refuerza aún más el peligro de que el imputado, estando en libertad, podría sustraerse de este proceso penal. No menciona sus fueros. Eso lo mencionan en otra parte al momento de pedir el desafuero, pero también el documento hace referencia a otras medidas. La prohibición de grabar o vender, la inhibición general, medidas que tienen que ver con el bloqueo de sus cuentas bancarias en todo el sistema financiero. O sea, además la imputación de aceptarse en su totalidad mata financieramente a Erico Galeano. Y a partir de ahí también abre el panorama de cómo se financiaría de aquí en adelante. Pero ¿dónde y cuándo se daba esta noticia? En el mismo momento en el que se desarrollaba una reunión política que hoy era publicada por los diarios y hacían referencia, Mateo, a un encuentro que se iba a desarrollar entre referentes del Partido Colorado en una propiedad de Erico Galeano. Efectivamente, señor, y podemos ver esta fotografía que evidencia el resultado de esta reunión, rostros felices, repartidos a lo largo y ancho de la fotografía. Todos son referentes del Partido Colorado, principalmente senadores, diputados electos, también vemos algunos gobernadores electos entre ellos y por supuesto también la figura de Erico Galeano allí en el centro, quien estaba en ese momento oficiando de anfitrión, ya que estamos hablando de su vivienda ubicada en la zona de Capiatá, y es el lugar donde se estaban reuniendo en ese momento todas estas autoridades, incluyendo incluso el presidente del Partido Colorado, el señor Horacio Cartes, que también se lo puede observar en otra fotografía. En ese momento es donde se dio a conocer la imputación de Erico Galeano por asociación criminal y lavado de dinero. Lo que dicen después de salir de esta reunión es que la información les llegó a ellos posterior a la reunión y que estas fotografías tienen que ver con el antes, por así decirlo. Luego, al enterarse, decía el propio Beto Velar que les había sorprendido la noticia y que era muy llamativo que se haya dado justo en el momento en que ellos estaban reunidos allí en la casa del propio Erico Galeano. De esta manera, entonces, era como se daba a conocer esta noticia por parte del hoy imputado Erico Galeano, quien también pesa en su contra un pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Además de estas medidas que estábamos diciendo, el secuestro del avión al que hace referencia el Ministerio Público en su acta de imputación. Muchas gracias.